A ver, estamos con Mariano Gendra Gijena, que es especialista en transporte y consumo. Mariano, gracias por venir. Gracias. A ver, hablamos hoy con Estefanía, el tema principal del comienzo del noticiero era los molineros que no quieren prestarse a este fideicomiso del trigo. ¿Qué información tenés vos? Porque los panaderos advierten que puede haber aumento del pan en las próximas semanas. Sí, es cierto lo que ustedes dicen, es así totalmente, y hay que agregar que la harina, tanto trigo, maíz, en ambos casos están teniendo un aumento en estos últimos 3 meses de más del 60%. 3, 4 meses, 60%, es de los alimentos que más viene aumentando dentro de lo que es la canasta básica alimentaria. Entonces, si a eso le agregamos este conflicto que acabas bien de detallar, digamos que estamos en una situación muy complicada. Lo que también hay que empezar a discutir, y es importante, me parece, por lo menos de los aspectos de los alimentos, es la incidencia de los impuestos que tiene en toda la canasta básica alimentaria. Ustedes también acaban de anunciar el costo de la canasta básica total y la canasta básica alimentaria que acaba de salir hace apenas pocos minutos. Bueno, estamos hablando que en el caso de la canasta básica alimentaria, donde la harina, el pan particularmente, es un elemento preponderante dentro de esa canasta, se necesita hoy en día casi 43.000 pesos para no ser indigente, para que una familia tipo, es decir, 2 personas mayores con 2 menores, no estén Ahora, dentro Mariano, de la indigencia. Pero cierro con esto. Sí. Y vos fijate que el salario mínimo vital y móvil recién en junio va a estar en 45.000 Mariano, pesos. ahí estamos relatando, ¿no? Nosotros como comunicadores relatamos el problema, lo contamos, Sí. pero ¿cuál es la solución la semana pasada lo hablábamos también. A ver, ¿hace falta más decisión política, firmeza del gobierno ante posibles especuladores que te remarcan también los precios a diario? Por supuesto, es decir, vos acá tenés el problema de vivos o especuladores en distintos sectores de los bienes y servicios que aprovechan esta situación de desfasaje económico para hacer estas remarcaciones. Por supuesto que sí, pero también tenés un problema grave, que es el gran problema de la Argentina, que es obviamente un problema que estamos hablando de la inflación, que el gobierno no logra controlar. Entonces intentamos tapar el sol con la mano, es decir, intentamos dar soluciones parciales, recién hablaban de la ley de alquileres, dar soluciones al tema justamente de los aumentos y este conflicto con los molineros, dar soluciones específicas a un problema generalizado. Entonces vos querés evitar el aumento del pan, pero sin embargo tenés una inflación que estamos en un piso del 2022 del 65%. Y te tiene un dato importante de por qué el gobierno está perdiendo esta guerra, entre comillas, contra la inflación. La inflación de abril fue de un 6%, ¿no es así? Muy bien. Supongamos que el gobierno tomara las medidas necesarias, que todavía no ha tomado, pero suponiendo que tomara las medidas necesarias para bajar ese 6% mensual a un 4%, y que ese 4% se mantuviera en forma promedio hasta diciembre de este año, la inflación no bajaría del 65%. Si el gobierno mantuviera la inflación mensual en 5%, estamos hablando de una inflación final del 80%. Y si el gobierno manteniera la inflación como la mantuvo en abril, es decir, del 6%, estaríamos hablando de una inflación de 3 dígitos, 100%. Tremendo. Mariano, mira, Estefanía nos va a contar a través de esta placa información sobre este tema, ¿no, Estefanía? Sí, sobre el precio del pan. Sí. Para que tengamos una idea de qué pasó en el año. Estos son datos del INDEC y son datos de abril. Ya estamos a mitad de mayo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay un rezago en el INDEC. ¿Cuánto subió el pan en lo que va de 2022? 42%. Estaba en 207,97 en diciembre del año pasado, así cerró 2021, y ahora, según el último relevamiento de INDEC, estaba a 295,24. Eso es lo que relevó el organismo de estadística. Ahora, esos 295,24 en las últimas semanas también tuvieron un ajuste, porque en lo que va de mayo, el aumento de los alimentos ronda más o menos un 2%, según algunas de las consultoras que siguen consumo específicamente. Así que estos precios que tiene el INDEC ya quedaron viejos, teniendo en cuenta que son 15 días. En esa situación estamos atravesando, por supuesto, global,
esto es importante, digamos, hay una influencia... Por la guerra de Ucrania. Y sobre todo por la decisión de India de bloquear sus exportaciones de trigo. Digo, hay toda una serie de motivos globales que presionan a la Argentina en el punto donde más le duele, que es la inflación. Y una sociedad que pide respuestas, ¿no? Totalmente. Siguiendo con los datos que comentaba ella, más allá de la situación de Ucrania y obviamente la guerra con Rusia, interanual, es decir, de abril del 2021 a abril 2022, y lo quiero leer porque quiero ser exacto en esto, el pan y los cereales aumentaron un 70%. Ahora, dentro de estos aumentos que vemos, y que ya ni siquiera es semestral, ni cada 2 meses, sino, como bien decía ella, cada 15 días, acá hay una incidencia de la presión fiscal, en el caso del pan particularmente, de un 25%, y esto lo tenemos que discutir también. No, pero siempre, perdón que ahí te polemice un poco. Entiendo la discusión de los impuestos, pero en la situación en la que estamos en la Argentina no se soluciona nada modificando impuestos. Supongamos una situación en la que el Estado deja de cobrar por completo los impuestos, no soluciona el problema de la inflación, con lo cual, en este caso en particular, la discusión impositiva, que si... Digo, desde mi punto de vista, si vamos a pensar los impuestos, los pensemos de manera progresiva para que el que más tiene, más pague y el que menos tiene, menos pague y así se financie el Estado para darnos los servicios básicos que necesitamos. En este caso en particular, si sacamos los impuestos, la inflación sigue estando. No, por supuesto, yo no lo planteo como una solución a la inflación, coincido con vos. El problema es macroeconómico. Vos no evitás que los alquileres suban por una ley de alquileres, no evitás que el pan suba interviniendo el mercado evitás que los bienes y servicios suban justamente atacando la inflación. La inflación es multicausal, pero una de esas situaciones de multicausal en la Argentina, la emisión monetaria, el déficit fiscal, la falta de un plan económico integral federal y de carácter productivo, la falta de confianza, la falta de un equipo económico idóneo y en última instancia, y quizás la más importante, la falta de confiabilidad en el gobierno para lograr solucionar estos grandes problemas. Bien. Ahí tenés que atacar la inflación. Ahora, cuando vos atacás la inflación, vos tenés un problema macroeconómico, pero dentro de ese problema macroeconómico es el momento de discutir también la presión fiscal y tributaria sobre toda la economía, porque si no, esto no logra salir adelante. Te prometo invitarte esta semana. Pero me encanta esa polémica. Por eso, vamos a volver a invitarte, Estefanía, parte de Minuto a Minuto, y vamos a hablar también sobre el incumplimiento que hay en el programa Precios Cuidados, claro que hay sí. faltante de productos en grandes cadenas comerciales. Muy importante. Gracias, Mariano, por venir. Gracias. Sofía. Bueno, muy bien.